Bienvenidos al Café Pericial de hoy. Hoy vamos a estar con un tema apasionante. Yo creo que esta es una de las palabras que más se va a repetir a lo largo de todas las transmisiones, porque los que hacemos, como creo que todos los que desarrollan una profesión, aman lo que hacen. En mi caso yo también amo lo que hago, entonces todo me resulta apasionante. Así que hoy vamos a tratar el tema de la reconstrucción de hechos de tránsito. Vamos a tener a un invitado de Colombia, que es un experto justamente en reconstrucción. Le vamos a preguntar de todo un poco. Hubieron preguntas desde las más simples hasta las más complejas. Nosotros hicimos un resumen de esas preguntas y se la vamos a pasar al invitado de hoy. Así que yo les agradezco a todos los que están ingresando como a los que acaban de ingresar. Esto es el Café Pericial, es una transmisión que lo hacemos todos los sábados y en donde abordamos diferentes asuntos que tienen que ver con la criminalística y la pericia y la actividad pericial. Hoy vamos a estar con Edwin Remolina, que es de Colombia, y vamos a hablar de reconstrucción de hechos de tránsito o de accidentes de tránsito, como también se lo conoce. Le vamos a preguntar cómo se investiga, cómo se hace, si hay alguna pregunta puntual también la pueden ir haciendo. Boa noite, Célia, ¿todo bien? Vamos a ver si está online. Buenas noches a todos nuevamente, bienvenidos al Café Pericial. Hoy vamos a estar con Edwin Remolina. Les agradezco a todos los que mandaron preguntas a lo largo del día y acabo de entrar. Voy a volver a invitarlo. Ahí entró. ¿Cómo estás, Edwin? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Me estás escuchando bien? Sí, muy bien. Perfecto. Vamos a preguntarle a la gente si es que está escuchando bien, que manden por favor un sí entre ahí en los comentarios. A los que acabaron de entrar, también les voy a pedir de que envíen esos corazoncitos a lo largo de la transmisión, porque eso hace con que o el Instagram en realidad entienda de que esta transmisión es relevante para las personas y pueda justamente de esa manera mostrarle a otras personas que no están conectadas esta transmisión, que yo creo que sí es relevante. Y también ahí ustedes tienen el avioncito como para que le puedan enviar a sus contactos que no están conectados y que les pueda resultar interesante el asunto para que también se los reenvíen. Eso es muy importante para cualquier transmisión porque justamente hace con que los robots de Instagram entiendan sobre la importancia. Edwin, antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Para mí es un placer tenerte nuevamente acá. El año pasado hicimos una live que resultó súper interesante y esta es nuestra tercera live del año, así que nuevamente estamos ahí Muchas iniciando gracias. con todo. No, gracias a usted. Muchas gracias, Roberto, por esta invitación y obviamente a los que están participando hoy en esta transmisión que son interesados en el tema, es un tema muy apasionante, ¿no? Exacto. Edwin, me gustaría que te presentes y que le cuentes a la gente quién eres. Bueno, Roberto, yo soy, bueno, mi nombre es Edwin Enrique Remolina Caviedes. En este momento resido en Bogotá, Colombia. Soy de Bucaramanga, Santander. Soy licenciado en matemáticas y magíster en ingeniería física, pero igualmente soy técnico profesional en seguridad vial y tecnólogo en investigación de accidentes de tránsito. Estas carreras que se dictan al interior de la Policía Nacional de Colombia, donde trabajé durante 20 años. Que actualmente soy el gerente director del Centro de Investigación y Formación de Tránsito y Transporte, una empresa que creé hace aproximadamente ya 10 años. Vamos a comenzar por ahí. Me gustaría que nos comentes de qué es lo que hace esa empresa en Colombia específicamente, ya para ir entrando en el asunto. Capacitación y reconstrucción de accidentes de tránsito. La capacitación enfocada a todos los temas de normas de tránsito, seguridad vial, pero específicamente en investigación de accidentes de tránsito y reconstrucción de hechos de tránsito. Y en el trabajo ya pericial, pues todo lo que ese es el trabajo que a diario hacemos, es hacer reconstrucción de accidentes de tránsito. Cierto. Vos dijiste ahí dos cosas que me parece interesante tomarlas para poder comenzar.
Por una parte hablaste de investigación y por otra parte hablaste de reconstrucción. Yo por ahí voy a ir a las cosas por ahí que son muy básicas, porque dentro de la gente que acompaña esta transmisión hay mucha gente que no conoce mucho del tema, hay gente también que está con conocimiento muy avanzado, entonces creo que vamos a ir alternando, digamos, desde preguntas simples hasta algunas preguntas complejas que llegaron a lo largo de todo el día hoy en nuestra caja de preguntas y seguramente vamos a sumar las preguntas que van haciendo a lo largo de esta transmisión. Pero me gustaría comenzar con la investigación de accidentes de tránsito. Me gustaría que nos cuentes cómo se realizan hoy las investigaciones de tránsito en Colombia, cómo lo está haciendo la policía, quién es el organismo que lo hace, como para poder ir entendiendo un poco más el trabajo. Sí, bueno, en Colombia generalmente por ciudades y en carreteras nacionales lo maneja la Policía Nacional en sus cuerpos especializados de tránsito y transporte. Y en algunas otras ciudades sí lo manejan agentes civiles que pertenecen a la, digamos, a la alcaldía, o en otro lado le llaman provincia. Entonces son agentes civiles que cumplen la función de agentes de tránsito para conocer casos de solo daños materiales, casos con lesiones, homicidio, cumpliendo funciones también de policía judicial, porque aquí el Código de Procedimiento Penal, con base en el Código Nacional de Tránsito, pues le da esas facultades a estas autoridades para que cumplan esas funciones. Y algunos corregimientos donde no hay estos policías o agentes de tránsito, cumple la función el inspector de policía o el alcalde. ¿Y qué es lo que básicamente hacen en el local? Bueno, siempre la recolección de la información, fijación de los elementos materia y prueba planimétricamente, ¿sí? Y hay un formato ya preestablecido por el Ministerio de Transporte, que se creó un formato y un manual, eso viene casi de 1993, ese formato, y se ha venido actualizando. La última actualización se realizó para el año 2012, perdón, el año 2012 el manual y lo que es el formato se actualizaron y en ese formato todas las autoridades de tránsito, hablando de esos inspectores o alcaldes o agentes o policías de tránsito, deben diligenciar ese formato y ese formato tiene una información técnica y una información legal, que son los datos de conductores, vehículos y una hoja específicamente para el bosquejo topográfico, para que tomen todas las medidas que hacen en campo y toda la información que recolectan allí la suministren dentro de este formato. Además, que en el caso de lesiones o homicidios, sí deben cumplir con el diligenciamiento de todos los formatos que ha estandarizado también la Fiscalía General de la Nación con la Policía Judicial. Esos formatos como el informe ejecutivo, acta de inspección a cadáver, acta de inspección al lugar de los hechos, acta de inspección a vehículos, acta de capturas y captura en flagrancia. Todos estos formatos de Policía Judicial se deben diligenciar. Dos preguntas ahí, porque vos tocaste justamente un tema que ahora recuerdo y lo tengo acá anotado, era una de las preguntas que habían enviado. ¿Cómo se hace este bosquejo que va incluido en esa investigación preliminar? ¿Cómo lo hacen? A Generalmente, mano. sí, generalmente es un dibujo esquemático, ¿sí? Solamente al llegar al lugar de los hechos, las autoridades de tránsito toman medidas con cinta métrica en algunos sectores o ciudades importantes. Ya en el caso de la Policía Nacional tiene ya herramientas tecnológicas como estaciones totales, en algunos casos escáner, pero utiliza más la estación total y en la mayoría, sí, a nivel nacional se utiliza la cinta métrica. Hacen el dibujo a mano alzada primero, toman medidas, ahí sí ya pueden mover los vehículos, pueden ya recolectar toda la información necesaria y luego se sentarán para hacer el dibujo de manera esquemática. Algunos lo harán de un dibujo topográfico, lo harán a escala, ¿no? Pero generalmente se acepta que tenga todas las proporcionalidades, si lo hacen de manera gráfica, muy buena proporcionalidad, que lo hagan en su dibujo con algunas reglillas, algunos tienen reglillas para hacerlos, y que tengan un buen orden con las medidas, que hay una tabla de medidas para ellos. Si utilizan coordenadas cartesianas, si utilizan el método de triangulación o el método radial.
¿Podés explicarlo de manera sintética de qué se trata este método de triangulación? Porque mucha gente no sabe. Yo te digo esto porque acá en Brasil, principalmente, en varios de los casos en los cuales nosotros actuamos, eh, no se usa este método de triangulación. Yo no sé si por desconocimiento en nuestra formación, y creo que en la tuya también, porque lo nombraste, es algo fundamental este método de triangulación. ¿Podrías explicar de qué se trata este método de triangulación y cómo se aplica eso en un hecho de tránsito? Sí, básicamente a partir de dos puntos que quien vaya, el investigador que vaya en campo a tomar una medida, a partir de dos puntos que los identifiquemos como el punto A y B, con esos dos puntos que yo tenga una medida entre esos dos puntos, que esos dos puntos los puedo ubicar como investigador en cualquier parte de la vía, siempre hay que tener en cuenta una línea base, ya sea generalmente en curvas, digamos, yo recomiendo que se hagan curvas, se utilice el método de triangulación, que ubiquen una línea base, ya sea la línea de borde de la calzada o el borde de la acera, el andén, no sé cómo le llamen allí, nosotros lo Ujú. llamamos sardinel. Eh, Esos dos puntos, esa distancia que tengan, por ejemplo, 10 metros, que ubiquemos un tercer punto, ese tercer punto, ese punto C, con ese punto vamos a hacer un triángulo. Por tal motivo se le llama triangulación. Vamos a tener tres lados de un triángulo, pero siempre la base serán dos puntos que yo voy a ubicar en una línea base. ¿Cuál es el problema que se ha presentado? Aquí se está utilizando mucho, pero presentan muchos errores. ¿En qué sentido? Que son los más habituales. Siempre tratan de ubicar esos dos puntos A y B, donde van a partir todas mis medidas, tratan de ubicarlos de puntos fijos o de objetos como postes, pozos de inspección o alcantarillas, y geométricamente pues está bien, pero siempre y cuando a veces los postes o no haya mucha distancia entre ellos, ¿no? Porque hay Ujú. veces que han medido postes que tienen una distancia entre ellos de 40 metros, 30 metros. ¿Y eso qué genera? Que cuando usted vaya a medir ese tercer punto, ya sea el vértice de un vehículo, los pies de la víctima, el inicio de una huella de frenado, pues va a tener que hacer medidas de 30, 40, 50 metros y eso va a generar muchas imprecisiones. Entonces siempre lo que se busca es hacer un triángulo a partir de dos medidas que yo ubique. Y esas dos medidas, ¿dónde las voy a ubicar? Donde yo quiera. O sea, no sé, digamos, aquí yo siempre le explico a los investigadores, no se afanen por ubicar dos objetos fijos para colocarlos como punto A y punto B en la triangulación. Ese punto de referencia lo van a ubicar después. Siempre ubiquen ese punto A y B donde ustedes quieran que se les facilite para tomar medidas a los demás elementos materia de prueba y que no tengan ni medidas muy largas ni medidas muy cortas, porque el ángulo de los triángulos a veces o se cierra demasiado o se abre demasiado y nos va a generar mucho sesgo en la información, ¿sí? Ujú. Eso por un lado. Y lo otro, cuando la escena tiene gran cantidad de elementos materia de prueba, es bastante amplia, no se puede generar solamente dos puntos, hay que buscar un tercero, un cuarto y con base en eso dar como esa metodología como para ir midiendo por partes, ¿no? El lugar de los hechos. ¿Y qué pasa en los casos en los cuales ustedes, por ejemplo, se encuentran con que no existe esta triangulación? ¿Cuál es el problema? Bueno, que no existe la triangulación. Ah, digamos cuál es el problema, que si no tratan de hacer la triangulación, pero solo fijan los pies de la víctima, por ejemplo, los fijan solo a un solo punto y luego fijan la cabeza de la víctima a ese mismo punto y ya quedó fijado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la cabeza y los pies lo fijaron al punto A, por ejemplo, pero no lo fijaron al punto B. Entonces, eso me genera que el cuerpo de la víctima, si es este lapicero, pies, cabeza, y tengo mi dedo que es el punto A, ¿sí? Y todo se fijó ahí, pues queda haciendo una rotación, ¿sí? Exacto. Entonces eso va a generar problemas en el dibujo topográfico que todo perito debe realizar, porque un perito no puede solo mirar el bosquejo que hizo la autoridad de tránsito y ya empezar a escribir su dictamen pericial, no, tiene que hacer un dibujo topográfico, hay que reconstruir esas medidas para poder tener mayor precisión tanto en las medidas como en las posiciones, en esa que tenga proporcionalidad al dibujo
y luego sí podemos nosotros, con lo que analicemos de las evidencias, analizar también lo que es posiciones relativas y que esas posiciones relativas, el punto de impacto coincida con las posiciones finales, entre otros, ¿no? Ajá. Yo me voy a quedar bastante tiempo, digamos, en la investigación del accidente de tránsito, porque creo que al igual que el trabajo que nosotros desarrollamos acá en Brasil, ustedes también trabajan con el material que es levantado por la policía, digamos, por el investigador que va al lugar de los hechos. Generalmente esa es la información primaria que nosotros como Sí. investigadores secundarios trabajamos. Y es ahí donde nosotros nos encontramos con los problemas más graves. Por ejemplo, la falta de triangulación, eh, falta de medidas, falta de fijaciones, falta de cadena de custodia, por ejemplo. Y en ese punto, ¿existe algún protocolo específico en Colombia con el cual aplican para los casos de accidente de tránsito? Sí, digamos que la autoridad de tránsito tiene que tener en cuenta dos manuales. El manual para lo que es el diligenciamiento del informe policial de accidente de tránsito, que es el formato para todos los casos de hechos de tránsito, ya sea de solo daños materiales, porque aquí sí se conocen los casos de cuando hay colisión entre vehículos, hay solo daños materiales, tiene que ir la autoridad de tránsito a diligenciar su respectivo informe en caso de lesiones o homicidio. Y el otro manual, que creería que es más importante, que es el manual de cadena de custodia, que es ese sí es para toda la policía judicial a nivel nacional. Entonces, cuando hablo de policía judicial, la policía judicial que tiene funciones permanentes y la policía judicial que tiene funciones permanentes especializadas como son las autoridades de tránsito. Entonces, ese manual de cadena de custodia efectivamente le dice qué tiene que hacer cuando llega al lugar de los hechos, la protección del lugar de los hechos, cómo debe realizar ese acordonamiento, la prestación de los primeros auxilios. Después de eso, la fijación de los, hallar los elementos materia de prueba a partir de un método de búsqueda, ¿sí? Y una vez se hayan hallado, se identifican, se enumeran y luego viene la fijación fotográfica, el procedimiento o el protocolo para la fijación planimétrica o topográfica, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto, digamos, es en la teoría y es lo que establece ese manual. Y en la práctica, esto en la mayoría de los casos lo hacen, ¿en qué porcentaje ustedes lo ven? ¿Cómo está esa cuestión? Digamos que aquí como que le dan más importancia es a los casos de homicidio. En caso de homicidios, sí se ve completamente el acordonamiento del lugar de los hechos, el protocolo para ingresar, el uso de los trajes, todo. Muy bueno procedimiento. Pero en casos de lesiones personales en accidente de tránsito, no. O sea, verlo, raro, es muy raro observar que se cumpla con el protocolo y estos no dejan de ser menos importantes que el caso de homicidio, son igual de importantes, ¿sí? Ajá. Y hemos encontrado unas falencias en el diligenciamiento del informe, en el dibujo, ¿sí? La fijación, tienen esa gran cantidad de errores, porque aquellos que van al caso de homicidio sí es el grupo de criminalística, aquellos que tienen una mayor formación, ¿sí? Van 4 personas, a veces que integran un laboratorio de criminalística, pero aquella persona que va a conocer un caso de lesiones a veces solamente es un policía o un agente de tránsito, va solo, tiene que ir a tomar sus propias medidas, etcétera, pero no deja de decir que por eso, por esa razón, le dé menos prioridad para elaborar el procedimiento o cumplir con el procedimiento del manual de cadena de custodia y cumplir con unas buenas medidas. Entonces, allí sí se presentan una gran cantidad de falencias que realmente, pues, para el perito, cuando vamos a hacer reconstrucción, uy, es como sacar el conejo del sombrero. Ujú, exactamente, sí, 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 y de eso vamos a hablar cuando entremos en la reconstrucción. Ahora, por lo que yo entendí, digamos, en los hechos en los cuales no hay víctimas fatales, actúa solo la policía judicial o la policía de tránsito, y ya en los casos en donde hay víctimas fatales, ya es criminalística la que actúa, ¿es así? Sí, ya es el laboratorio conformado en ciudades especiales, ¿no? Porque a veces en Sí. carretera sí o sí le toca al mismo funcionario que conoce casos de lesiones, conoce caso de homicidio igualmente, ¿no? Entonces, hay en algunas ciudades que sí está el equipo completo.
En carreteras no, pues carretera es muy difícil y tener toda la jurisdicción cubierta por grupos tan especializados. Entonces, aquí pues muchos de los policías también hemos visto unos muy buenos trabajos, unas actas de inspección a cadáver, inspección a lugar de hechos muy buenos en caso de homicidio, ¿no? Cuando solo participan dos autoridades o dos funcionarios, pero han habido muy buenos trabajos que eso nos facilita a nosotros hacer una buena reconstrucción. Bien, ya hablamos entonces de cadena de custodia, ya hablamos del método de triangulación y ahora vamos a tocar un poco el registro fotográfico del local. ¿Eh? ¿Cómo lo hacen? Si es que lo hacen. Yo ya te digo, voy de lo básico a lo más complejo para que la gente también consiga entender, porque si vamos a reconstruir directamente, por ahí no entienden qué es lo que se saca Sí, del lugar como para reconstruir. sí, mire que vuelvo y divido los casos, caso de Sí. lesiones y caso de homicidio. Caso de homicidio llega el equipo con todos sus equipos, ya llega el laboratorio de criminalística con todos sus equipos o herramientas tecnológicas y tienen las herramientas para hacerlo. El problema es que en caso de lesiones, ¿sí? Llegan los funcionarios con toda la voluntad de hacer una buena investigación, el problema es que no tienen las herramientas, ¿sí? Y quizás algunos lo hacen con su cámara fotográfica del celular, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que se dificulta a ella la autoridad de tránsito en el lugar de los hechos? Primero, pues que no le han entregado herramientas de cámaras profesionales, etcétera, y eso pasa a nivel nacional en muchas ciudades. Y segundo, que si las tuviera, a la 1 de la mañana o al siguiente día, toca hacer el álbum fotográfico, dónde lo van a imprimir, ¿sí? En qué oficina, quién le otorga todos esos elementos para imprimir esas fotografías o entregarlas en CD, etcétera. Entonces, y es que no es un solo caso, fuera un solo caso, uno dice, bueno, sí, nosotros lo podemos hacer, pero a veces la autoridad de tránsito cuenta con, en una sola ciudad, solo caso de lesiones, está alrededor de los 60, 70 casos, ¿sí? Entonces, Tienen, es un poco complejo para ellos, pero digamos, el manual de cadena de custodia y el manual de policía judicial, bueno, que es el otro segundo manual, y lo que es el Código de Procedimiento Penal, donde establece esos procedimientos también, es claro que en todos los casos se debe cumplir con esos actos urgentes. ujú. Ahí preguntaron también si estos manuales es posible encontrarlos en Sí, internet, ¿sí? sí. Y están actualizados ahora, ya están actualizados. Los últimos son 2019, en 2018, permítame, ya le confirmo. Pero sí, entran a Manual de Policía Judicial de Colombia y allí encuentran la última actualización en la página web de la Fiscalía General de la Nación. Perfecto. Otra cosa interesante ahí que tiene que ver con esto que estamos hablando es sobre la capacitación, creo que inclusive vos lo nombraste. ¿Los agentes de tránsito están realmente capacitados como para hacer esa investigación y ese levantamiento del local? Sí, ¿por qué? Porque hoy en día se les exige que ese autoridad de tránsito tenga como mínimo una carrera técnica, ¿sí? En temas de seguridad vial y tránsito. Y dentro de esa carrera técnica, pues hoy en día las instituciones que se encargan de estas capacitaciones les enseñan, aparte de todo lo que tiene que ver con normas de tránsito y transporte, pues obviamente lo que es policía judicial, diligenciamiento del formato del informe de accidente de tránsito y especialmente lo que es la planimetría, ¿no? Ujú. Fotografía también es otra de los temas que tienen dentro del programa, ¿sí? Por ejemplo, la Policía Nacional en Colombia sí tiene una escuela a nivel nacional, solo para los policías de tránsito, o sea, hay varias escuelas pero especializadas, la Escuela de Seguridad Vial, donde aquí se tiene una carrera técnica profesional en seguridad vial para todos los que van a ser autoridad de tránsito. Y también ha evolucionado con una tecnología en investigación de accidentes de tránsito y también tiene una especialización. Bien. Me gustaría que le cuentes a la gente desde tu perspectiva cuál es la importancia que tiene un buen registro fotográfico, de una escena en donde sucedió un accidente de tránsito. Permite que la persona que esté observando ese paso a paso de las fotografías, como la van numerando, uno, dos, tres, que inmediatamente entienda la historia que usted quiere contar. ¿Cómo la quiere contar?
Entonces va de lo general a lo particular y me va llevando a esas posiciones finales y me va llevando a lesiones, a daños. Entonces ya nos podemos hacer una idea de cómo pudo ocurrir el accidente. Eso para las personas en general, pero Ujú. para la importancia de esa fijación fotográfica es que nos permita a los que vamos a hacer el análisis de las evidencias encontrar ese lugar de impacto, los impactos directos en los vehículos, el impacto directo en el cuerpo de las personas. Esas deformaciones nos permiten estimar al menos unas velocidades, si fue contra un peatón, si fue contra otro vehículo, nos permiten también determinar las trayectorias, definir si realmente lo que escribieron en el bosquejo topográfico, que por ejemplo fijaron una huella de frenado, al revisar nosotros esa fotografía decimos, oiga, pero esto no es una huella de frenado, esto es una huella de trayectoria marcada sobre la rodadura firme. Entonces cambian las circunstancias porque ya no le aplicaríamos una velocidad que veníamos calculando para una huella de frenado. Entonces, y algo muy importante, que a veces cuando se presentan estos errores, y esto sí es bueno, por ejemplo, para todas las personas, así no sean las autoridades de tránsito, sino aquellas personas que llegan al lugar de los hechos, que ayuden con esas fotografías y esas fotografías con sus celulares, como sean, traten de tomar fotografías también de lo general a lo particular y que esas fotografías se las entreguen a las personas interesadas allí, familiares de la víctima, entre otros, porque eso nos ayuda a nosotros después, que si hay errores en las mediciones, que hemos tenido muchos casos donde no encontramos ni siquiera el punto de referencia, ¿cómo ubicamos nosotros los elementos de materia de prueba si ni siquiera el punto de referencia o el punto A y B no se midió? Se midieron todos los elementos de materia de prueba a 2 puntos, A y B, pero la distancia entre A y B no se midieron. Y si no se midió, no pudimos reconstruir con medidas ese lugar de los hechos. Entonces, ¿qué hacemos? A partir de lo que observamos en las fotografías, esos puntos que podamos observar característicos que todavía permanecen en el tiempo, podamos nosotros volver al lugar de los hechos, fijar esos puntos y así vamos reconstruyendo las posiciones finales del elemento materia de prueba. Perfecto. O sea, es clarísimo la importancia que tiene para los investigadores secundarios, para los peritos privados, justamente el levantamiento que se hace del local, porque es lo que nos permite en gran parte poder reconstruir. Estamos hablando hasta ahora de investigación sin llegar todavía a la reconstrucción. Pero antes de pasar ¿Puedo, sí, puedo interrumpirle? Hay algo esencial en la fotografía y que ojalá pues las autoridades de tránsito lo tengan en cuenta, aquellos investigadores que llegan a campo en las víctimas, poder realizar esa fotografía a las prendas o a las lesiones. ¿Por qué? Porque en los protocolos, cuando desafortunadamente ha fallecido la víctima, en los protocolos de necropsia nos dicen que tenemos abrasiones en región dorsal de tal punto a tal punto, no más. Pero si vemos la fotografía, vemos que esas abrasiones está el dibujo de la huella del vehículo, el dibujo, el labrado del vehículo. Entonces ya podemos nosotros analizar que hubo un aplastamiento y con qué tipo de llanta y en qué dirección. Todo eso lo podemos revisar a partir de esa fotografía. ajá. Fíjate que la importancia que tiene una simple fotografía, y eso es lo que yo hoy recalco mucho, por el hecho de que, digamos, 10 años atrás, por ahí resultaba un poco difícil, era un poco más costoso tener una cámara fotográfica convencional. Hoy en día es mucho más fácil, porque si no se tiene una buena cámara profesional, a veces se tiene un buen celular con una cámara y aún así no se registra de manera completa, y vos mismo lo dijiste y yo lo reafirmo y lo repito cada vez que pueda, la importancia que tiene para nosotros. Y en ese sentido, yo te puedo por lo menos dar una idea, y muchas de las personas, y justo está Ricardo Gullar también, de que está hoy acompañándonos y que vieron con nosotros varios de los casos, el 90% de los casos de los protocolos de necropsia, por lo menos, no están acompañados de fotografías. Entonces, es muy difícil después poder hacer una relación de esa lesión que está descrita a medias con lo que podría estar mejor si uno tiene acceso a la fotografía. Por eso yo te preguntaba eso, por eso me gustaría, me gustó que hayas dicho justamente esto sobre la importancia de las fotografías
Y ahora la pregunta es, ¿ustedes ven realmente que se cumple esta fotografía, digamos, de lo general a lo particular en la mayoría de los casos? ¿Cómo están con eso ahí? En los casos de homicidio, cuando van los laboratorios de criminalística, ellos sí están especializados en eso, lo hacen muy bien, hay muy buenos trabajos. Cuando son otras personas o otras autoridades de tránsito que deben hacerlo, en caso de homicidio le puedo decir, mire, acabo de hacer una reconstrucción ahora en estos 2 primeros meses de un caso de un atropello donde fallece 2 personas, la pareja que iba cruzando la vía por el impacto de una camioneta. Y en el álbum fotográfico, cuando vamos a revisarlo, solo hay 4 fotografías. Ajá. Un caso tan importante, la importancia que necesitamos darle a esa fotografía, no, habían 4 nomás fotografías. Tocó solicitar qué otras fotografías se tomaron por medio de la fiscalía que ordenara la entrega del resto de fotografías que había pasado con eso. Sí, lo que significa, digamos, en una pérdida de tiempo dentro de la investigación. Nosotros también, digamos, hemos pasado por eso de encontrarnos con 4 o a veces con una fotografía del lugar del hecho y tener que solicitar por medio de la fiscalía que los peritos anexen todas las fotografías que sacaron y eso demanda un tiempo y eso es una pérdida de tiempo dentro de un proceso que por ahí requiere cierta urgencia. Sí, completamente. En este momento hay un caso aquí en Colombia que ha sido, le han dado 3 programas de investigación en uno de los canales más importantes en Colombia. Lo pueden ubicar ahí también por la página web. El canal es el Séptimo Día, Canal Caracol. Tiene esa investigación de una joven que desafortunadamente falleció en condiciones inexplicables, pero que incluso de esos 3 programas se han venido realizando una serie de entrevistas a testigos y hay unas fotos que el programa alcanzó a revisar o bueno, le entregaron sobre las lesiones que ella tuvo y publicó una parte de la necropsia, unas ciertas lesiones. Pero ahí vamos a observar, no, digamos, el procedimiento de policía judicial hizo falta más procedimiento de policía judicial en el lugar de los hechos, eso fue hace un año, pero hasta ahora, en estos 2 meses, se ha venido generando esta investigación y más que ha sido televisada por este programa, donde estamos, uno dice, bueno, pero ¿cómo se presentaron esas lesiones? No hay fotografías, uno va a mirar a lo de la necropsia, lo que alcanzan a mostrar ellos, y dice incluso un médico que entrevistan que hay unas abrasiones, y usted entiende muy bien que es una abrasión, una lesión muy leve, superficial, y que con esas abrasiones se puede definir que ese cuerpo había sido lanzado de un vehículo. Entonces, lo que manejamos investigación de accidente de tránsito, sabemos que eso no es cierto, porque para ser lanzado y más a 60 kilómetros por hora, no va a presentar un cuerpo este tipo de lesiones, abrasiones. Van a ser lesiones más profundas, ¿sí? Entonces se ha generado un poco de debate con respecto a ese tema, muy importante, y por eso recalcamos la importancia de esas fotografías y esas personas que llegan al lugar de los hechos también, primero que la autoridad, primero que la policía, que llegan con su celular y toman fotografías. Qué importante es que ellos entreguen esas fotografías para después esclarecer los hechos, y eso le sirve a la autoridad judicial, le sirve a la defensa, le sirve a todo el mundo, le sirve. Lo importante es hacer una buena investigación muy imparcial. ¿A favor de quién? A favor de las evidencias. Exacto, exacto. Nosotros en varios casos inclusive tuvimos la suerte de que el material de apoyo técnico vino justamente por parte de personas que pasaron por el lugar, tomaron fotografías, después ese caso tuvo una repercusión y entraron en contacto como para decir, sí, yo pasé por aquel lugar en aquel momento, tengo fotografías que tal vez puedan ayudar, tengo un video, y nosotros en varios casos tuvimos esa suerte en ausencia justamente del material que debería venir por parte del Estado, así que por eso es importante. A la gente le cuento de que estamos hablando en este momento de investigación de accidentes de tránsito, cómo se hace esa investigación en el local. Edwin nos está contando cómo se lleva a cabo todo este procedimiento en Colombia, antes de entrar obviamente a la parte de reconstrucción. Por eso les pido a la gente que quiera hacer una pregunta que la escriba o que la mande ahí por la cajita de preguntas que yo se la voy a hacer, porque la verdad que está
muy interesante. Y antes de que pasemos al tema de reconstrucción, que es un tema también apasionante. Dentro de la investigación esta preliminar que hace la policía, generalmente esto se limita solamente a un levantamiento de la información y de los vestigios del local o hacen algún tipo de determinación. Sí, digamos que el mismo manual nos ha pedido siempre, hemos hecho ese tipo de determinar esa hipótesis más objetiva del accidente de tránsito, hacerse una idea de todo lo que usted ha recolectado en el lugar de los hechos, ha observado dónde están los daños en el vehículo, ha observado dónde están las lesiones en la víctima, ha observado huellas, entre otras cosas. Entonces, tiene la posibilidad, porque es que la mejor reconstrucción del accidente de tránsito se hace en el lugar de los hechos, pero aquel que está ahí, aunque no tiene el conocimiento para ser perito o para ya entrar a determinar causas, puede con esa observación, con ese análisis previo, puede formular una hipótesis. Una hipótesis lo más cercana a la realidad, que no significa que esa hipótesis sea pues la causa determinante, ¿no? Esa hipótesis hay que generarle también un análisis a esa hipótesis para poder comprobarla o para aceptarla o rechazarla. Exacto. Jorge está preguntando ahí cuál es la forma más rápida para acceder al álbum de fotos que toma la fiscalía, que en realidad la toman los peritos. Bueno, es que ahí sí depende en qué parte estamos, si de parte Ujú. de la víctima o de parte de la defensa, porque ahí sí a la defensa se va a demorar un tiempo en que se pueda acceder a este tipo de documentos, ¿no? Ujú. Sí, eso es verdad, pero eso se hace simplemente con un pedido a través del abogado hacia el juez, que es quien va a intimar a los peritos o a los que estuvieron en el lugar para que junten al proceso o para que anexen al proceso estas fotografías digitales. Yo no sé si en Colombia ustedes tienen ya procesos netamente digitales o si todavía están con papel Se como en llevan las algunos dos, pero países. últimamente se está llevando también digital, todos los dictámenes los hemos entregado digital y efectivamente depende de la etapa del proceso, el abogado puede hacer esa solicitud y le entregan. En muchos casos sí hay que esperar de la etapa del proceso, ¿no? Y Ajá. tanto la entrega de los dictámenes periciales y la información se está haciendo de manera digital por el momento y las audiencias todas se han desarrollado últimamente digital. Si acá la mayoría de los procesos, creo que el 90, más del 90% ya son digitales en Brasil. Eso de alguna manera acelera un poco los Wow. casos porque cuando se solicita este tipo de información al Instituto de Criminalística, basta con que ellos puedan accesar al sistema, a la plataforma judicial en donde se encuentra el proceso y lo puedan juntar a través de un oficio. O sea, eso facilitó mucho y facilita mucho y acelera mucho los procesos. Eh, Vamos a pasar, si te parece, o salvo que quieras agregar algo más con respecto a la investigación del accidente de tránsito que haya quedado suelto, que haya quedado sin que Sí. lo hablemos. Pues respecto a las mediciones, yo creería que el mejor método es con el que usted se sienta más cómodo y depende de la geometría de la vía y la cantidad de elementos materia de prueba que hay. Ujú. Porque a veces trazar una línea recta con una cinta métrica y que abarque todas las posiciones finales de los elementos materia de prueba, la posición final de los elementos materia de prueba, es más fácil para tomar método de coordenadas cartesianas. Trazo una cinta métrica y solamente ya la tengo en el eje X y solamente mido eje Y y la cinta métrica me va dando los datos. ¿Ya? Y se ahorra más tiempo, pero depende de la geometría de la vía, la cantidad de elementos, entre otros, ¿no? Antes de, excelente lo que dijiste, pero antes de pasar, hay un punto que me gustaría tocar y que es el punto de impacto. Es el lugar donde tuvieron interacción o los dos vehículos o un vehículo con un peatón. Eh, lo están pudiendo determinar y cómo lo hacen ahí? Digamos, algunos lo colocan porque sí. O sea, me pareció que este es el punto de impacto y hemos visto en muchos informes que cuando hay invasión de carril, el punto de impacto lo colocan en el centro de la vía, ¿no? Entonces, ¿O es difícilmente. A o es B? Pero, digamos, el caso con un atropello, el punto de impacto es difícil de encontrar
Depende también, hay que observar el material del zapato, ubicarlos también, porque recuerden que salen proyectados, ubicamos los zapatos, miramos el material y si tienen fricción, esa fricción queda en la vía. Muy pequeña, pero hay que encontrarla. ¿Y eso de qué depende? Bueno, ¿a qué distancia estoy yo buscando los elementos, ese punto de impacto? Porque no es, digamos que desafortunadamente cuando hablamos de acordonamiento en lugar de los hechos, lo hacen donde están los macroelementos, materia de prueba, pero no lo hacen antes. Y entonces el investigador tiene que tener al menos unos conocimientos básicos de cómo estimar al menos una velocidad por deformación en caso de atropellos, que si llegamos que tenemos en el parabrisas unas deformaciones, usted se hace una idea de qué velocidad pudo generarse esa proyección y con esa velocidad usted puede analizar cuál sería el área de impacto si partimos de las ecuaciones que se trabajan en esos modelos. Si eso lo conoce el investigador en campo, pues ya le queda más fácil de ir 20 metros hacia atrás, depende de la velocidad, o 30 metros y buscar ese punto de impacto. Otros, pues el tema de dos vehículos que colisionan, están ubicando el punto de impacto donde quedan los fragmentos de vidrio, donde quedan las pinturas, fragmentos de tierra. Ahí no es el punto de impacto, es cerca. Lo que pasa es que muchos se interpretan de que esa posición de fragmentos ya es donde precisamente colisionaron y caen inmediatamente. No, no caen de manera inmediata. Hasta que no haya un desenganche de los vehículos y como van en movimiento, de acuerdo a la velocidad van a salir proyectados. Entonces, pero es importante fijar los elementos claros. A partir de ahí, haciendo un análisis retrospectivo de las evidencias, podemos encontrar el punto de impacto. ¿Por qué es importante el punto de impacto? Wow, porque aquí nos permite determinar precisamente a partir de las posiciones relativas con los daños o análisis de lesiones y daños con vehículos, eh, al encontrar el punto de impacto podemos establecer la cinemática post-impacto. ¿Cuáles fueron los movimientos post-impacto? Y a partir de los movimientos post-impacto podemos determinar las trayectorias pre-impacto. Luego analizamos las velocidades post-impacto y con esas velocidades post-impacto puedo analizar las velocidades y la evitabilidad del accidente de tránsito. Exacto. ¿En qué porcentajes ustedes pudieron calcular velocidades en los casos en los que actuaron? ¿Con qué porcentaje? Depende de cómo lo queramos observar. Digamos que hay casos que generalmente uno dice, bueno, yo no puedo aplicarle aquí un análisis del vehículo impacto contra barrera porque es que aquí es un vehículo que venía en sentido contrario. Es como si la barrera viniera en sentido contrario al movimiento. Eso me pasó en un juicio. No, si yo aplico aquí impacto contra barrera rígida, pues creo que no hay similitud cuando esa barrera está en movimiento. Entonces, a veces solamente nos basamos desde ese punto de impacto, analizamos esas velocidades post-impacto. Pero ¿cuál es la finalidad? Es saber si al menos a esa velocidad que se calcula post-impacto, a esa velocidad como mínimo, podía evitarse el accidente o no, dependiendo de las posiciones de los participantes antes de la colisión, ¿sí? Digamos, ¿qué es lo más esencial? Es el cómo se presentó. Sí, la velocidad es importante, pero a veces se centra mucho en que la causa determinante de un accidente es la velocidad y no es así. Eso es lo que genera la gravedad del accidente y eso es lo que nos permite definir si era evitable o no, pero no es lo que generó el accidente. Entonces tenemos que analizar cómo se presentó para poder determinar las causas de ese siniestro. Sí, yo creo que existe ese mito con referencia a los accidentes de tránsito, de que siempre la velocidad es la causa del accidente y la verdad que no siempre, digamos, hay que analizar todo el contexto de ese accidente como para poder determinar. Pero antes de pasar a eso, a un tema que justamente lo tocaste vos, ahí hay una pregunta de Valeria Michele que dice, ¿puede ser que si hay barro que cayó del guardabarros o algún líquido en el asfalto, ese sea el punto de impacto? Es muy cerca, ¿no? Y hay que analizar precisamente, por ejemplo, los líquidos, de qué estructura parte ese líquido, ¿no? Entonces, cuando impacta, se dobla, se deforma el contenedor de ese líquido y ya cuando se deforma y llega al máximo y se separan y se rompe ese elemento, ahí es donde se esparcen los líquidos, ¿sí? Pero recuerden que eso no se hace en un solo punto, porque los vehículos van en movimiento y depende de sus velocidades van a recorrer una distancia, así sea
en un fragmento de tiempo muy corto, pero siempre hay un intervalo de tiempo y durante ese intervalo de tiempo hay movimientos en el espacio, ¿ya? Entonces, ¿es lo más cercano? Sí, donde se puede analizar a partir de las deformaciones y ese punto que ustedes analizan en el lugar de los hechos como si fuera cercano al punto de impacto, pues podemos encontrar uno haciendo ese análisis retrospectivo, ¿no? Ujú. Ahí hay otra pregunta de Edgardo que dice, el tema de las bolsas de aire, del airbag, ¿tienen en cuenta al analizar velocidades? Yo supongo que pregunta si hay una relación entre Pues eso con las no, velocidades. no lo hemos hecho porque sabemos que el sensor se puede activar al menos a 30 kilómetros por hora. Ujú. Sí, eso ya es de tabla. Eh, mencionaste algo que es interesante, que por ahí, obviamente, los que trabajamos en esa área sabemos, pero la gente que o se está iniciando o que no sabe, no tiene idea de qué se trata. Hablaste de la evitabilidad del accidente. ¿Mm? Me gustaría es que Sí. pudieras explicar así de manera sencilla de qué se trata esa evitabilidad. Vale, depende de la distancia y los tiempos, bueno, y la velocidad claramente del vehículo. Pero, digamos, un ejemplo práctico sería siempre es el que yo he colocado, es con el impacto de un vehículo en movimiento con un peatón. Si el vehículo va por su respectivo carril, carril derecho, ¿sí? Y un peatón cruza la vía o está en el andén, en acera, y cruza, entonces si nosotros nos ubicamos en la posición del conductor y ese peatón cruza de derecha a izquierda de nosotros y lo impactamos con el centro de nuestro vehículo, la distancia que recorre el peatón al punto es una distancia muy corta, puede ser entre 1 y 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que se analiza? Mi velocidad como conductor en mi vehículo, si iba dentro de la reglamentaria, ¿sí? Y si iba dentro de la reglamentaria, que digamos en el sector sea de 30 kilómetros por hora, y el peatón recorrió entre la acera y el punto de impacto 2 metros nomás, y si haya solamente durado un tiempo de 1,5 segundos o 2 segundos, ¿qué posición tendría como conductor con mi vehículo respecto al momento en que el peatón sale del andén, contando esos 2 segundos? ¿Cómo se hace? A partir de ese punto de impacto hacia atrás a la velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces, en esa posición, ¿qué debe definir el perito? Viajando a 30 kilómetros por hora, si al calcular la distancia a la que se encontraba el vehículo con respecto al punto de impacto, viajando a esos 30, digamos son 10 metros, y en esos 10 metros, a partir de los 2 segundos, ¿era evitable el accidente para el conductor? ¿Qué es lo que necesitaba el conductor? ¿Cuál es la distancia total de paradas cuando percibe al peatón al momento de salir del andén? ¿Sí? Entonces, si solamente le dio 2 segundos y el conductor percibe el riesgo, teniendo en cuenta la distancia de reacción en un tiempo entre 0,75 y 1 segundo, más la distancia de frenado, le daría aproximadamente 13 metros. El accidente no era evitable si estaba a 10 metros de distancia del punto de impacto. ¿Sí? Que las lesiones fueran menores, sí, las lesiones podrían ser menores, ¿sí? Pero lo impacta. Entonces aquí vemos que no era evitable por parte del conductor para impactar a ese peatón. Pero si el peatón sale de izquierda a derecha, donde el peatón tiene que recorrer todo el carril de la izquierda, donde transitan los vehículos de sentido contrario, que es aproximadamente 3,50 metros, más otro metro o 2 metros hasta el punto de impacto, recorrió ese peatón aproximadamente 5 a 6 metros. Ujú. Entre 5 y 6 metros, ese tiempo que gasta el peatón, aproximadamente 5 segundos, pues ¿dónde estaría yo como conductor a 5 segundos hacia atrás a 30 kilómetros por hora? Más lejos. Y a Ujú. la distancia suficiente para observar al peatón desde el momento en que empieza a cruzar la vía. O sea que la distancia es suficiente para detener el vehículo, para reaccionar y detener el vehículo y evitar el accidente. Entonces sí era evitable el accidente. Perfecto, dos preguntas ahí. Eso en los casos, digamos, en los que podemos determinar velocidad. Ahora, ¿qué pasa en los casos en los que no podemos determinar velocidad? ¿Cómo trabajamos en esos casos con esta evitabilidad del accidente? Tendríamos que analizar solamente la velocidad de reglamentaria, ¿sí? Pero sí es importante tratar de ubicar ese punto de impacto. ¿Ya? Haciendo ese análisis a partir de las posiciones finales, con la evidencia que haya recolectado la policía judicial. Es que
para poder, así no podamos calcular velocidades, pero si al menos tenemos una muy buena recolección de la información por parte de la Policía Judicial, posiciones finales de los elementos en materia de prueba, con ello podemos nosotros al menos entonces hacer hipótesis de qué pasaría si el vehículo fuera a la velocidad reglamentaria, a menor velocidad o a mayor velocidad y si era evitable el accidente. Perfecto. Antes de pasar a la pregunta de Néstor, me gustaría saber qué es lo que ustedes están usando para la estimación de las velocidades de atropellamiento, por ejemplo. Bueno, nosotros estamos trabajando igualmente ya sea con el modelo de Happer, el modelo de Seattle, también a partir de Happer hay otros investigadores que hicieron ese análisis de ese modelo de Happer, dándole una mayor validez al modelo, su uso, su utilización. Y también hay un manual de reconstrucción de unos alemanes que establecen allí la distancia de proyección también de un peatón muy cercana, los valores con esa ecuación, un análisis de regresión lineal se hace, o lo hicieron, perdón, la investigación, y es muy cercana a la distancia con la que se calcula la proyección, la distancia de proyección con el modelo de Happer. Exactamente. Ahí estamos hablando de proyección de la víctima. Y en los casos de, por ejemplo, ruptura de parabrisas. Pues es que lo complejo, hay un artículo muy bueno sobre la profundidad de o sea, ese hundimiento en el parabrisas, ¿sí? Pero desafortunadamente para nosotros los peritos no podemos tener acceso a ese vehículo y los que hacen ese peritaje a los vehículos lo han hecho hace un año o 2 años y nunca han observado o han tomado medidas de esa profundidad. Pero sí, hay un modelo muy bueno, creo que no recuerdo el nombre de los autores, pero un modelo muy bueno para analizar esa velocidad. Sí, 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 que en realidad no habla mucho de la profundidad, sino del lugar, digamos, hace una estimación con base al sector en donde impactó la cabeza de la víctima. Ah, bueno, Por sí, con eso, el de Happer lo hacemos también, claro, como el de Happer también establece una tabla a ujú, partir de donde podía haber impactado el cuerpo de la víctima y también qué lesiones podría tener, ¿no? Pero exacto. digamos que en el 2001 otros investigadores se apoyaron en ese estudio, incluso ahí mencionan y agradecen a Happer por la colaboración de los datos que les envió para ellos analizarlo. El estudio que realizan también es muy bueno, pero el que yo le decía es precisamente otro con respecto al hundimiento del parabrisas. Ujú. A esa profundidad es bueno ese artículo. Claro, claro, pero como ahí nos encontramos con el problema, y yo creo que es casi en la mayoría de los casos nos encontramos con estos problemas que no tenemos la Sí, información como para poder estimar esas velocidades. así es. Néstor Iglesias también toca un tema interesante que es el tema de los ABS en los vehículos. ¿Cómo afecta esto la investigación y la reconstrucción de un siniestro vial? Sí, Muy y, buena pregunta. sí, y eso es lo que estamos viviendo, aunque se da mucho con los automóviles y las camionetas, ¿no? Ya con vehículos de mayor masa sí se han encontrado, se encuentran todavía huellas de frenado, incluso con sistema de frenos ABS, aquí los vehículos articulados hemos encontrado esas huellas de frenado, ¿no? El barrido que hacen depende de la superficie del avión donde lo han marcado. Aquí hay precisamente los vehículos articulados tienen un carril especial y sobre concreto, ¿no? Entonces, ha sido difícil, así que nosotros trabajamos siempre con un análisis mínimo y un análisis máximo. El mínimo, una desaceleración mínima que se debe registrar o que colocamos como coeficiente de fricción ante una parada, una maniobra de frenado normal, ¿sí? Y cuánto sería ante una maniobra de frenado de emergencia, ¿sí? Con bloqueo total de llantas, con sistema de frenos ABS. Y también algo importante, pues que tanto el sistema de frenos ABS, si nosotros vamos a analizar velocidades, quizás esas que utilizamos con coeficientes de fricción entre 0,6 y 0,8, eso es tomando en cuenta toda la maniobra de frenado, todo lo que genera la gráfica de la frenada, pero debemos utilizar un poco unos más altos, digamos que ya en los cálculos que se han realizado y otros investigadores también han publicado unas muy buenas investigaciones al respecto, donde el coeficiente es mayor, ¿no? Desde el momento en que se bloquea la llanta hasta la posición final es mayor, con sistema de freno ABS o sistema de freno convencional, ¿no? Ujú. Perfecto. Le digo a la gente que siga mandando sus preguntas, porque la verdad es que el tema está interesante. Sigan mandando estos corazones, porque eso hace con que podamos seguir con esta transmisión. Los algoritmos de Instagram entiendan que esta transmisión es importante y nos deje estar
un poco más de tiempo que el convencional. Así que sigan mandando preguntas, manden esta transmisión para quien pueda interesarle, pueda entrar a esta live y pueda preguntar también. Emilio está preguntando si ustedes ocupan el modelo de Serly. Sí, sí, claro. Bien, perfecto. Vamos a salir entonces un poco de la investigación del accidente propiamente dicho y vamos a entrar ya en la reconstrucción. La primera pregunta en ese sentido es, ¿la policía en su trabajo hace una reconstrucción? Bueno, eh, siempre la policía, su función es policía judicial y hacer su investigación en campo, ¿sí? Pero también está creados los laboratorios en algunas unidades de la policía o en algunas ciudades donde están personal especializado para hacer reconstrucción y ya es la autoridad judicial o la fiscalía la que le hace las respectivas solicitudes a ellos. Pero sí, sí se han hecho. Se han hecho. Digamos Ahora que vamos, antes, cuando yo hacía parte de la policía, era uno de los que hacía este tipo de investigaciones. perfecto. Y ahora, digamos, vamos a contarle, digamos, a las personas que tu trabajo es muy parecido al nuestro porque actuamos en la parte privada. O sea, nuestro trabajo generalmente se enfoca y se dirige justamente a esta reconstrucción. Y esta reconstrucción la hacemos con base en los elementos que se levantan del local y que muchas veces o pocas veces es posible volver al lugar del hecho y colectar por parte de nosotros elementos como para poder reconstruir. ¿Cómo hacen ustedes una reconstrucción desde el punto cero, digamos? Contanos un poquitito cómo hacen eso ustedes. Vale, primero la orientación del caso, a partir de la información que se nos entrega, ya sea la parte, bueno, quien nos contrata. Miramos precisamente todos esos documentos de la policía judicial, el informe de accidente, el bosquejo, analizamos dónde sucedió el lugar de dónde fue el lugar de los hechos y ese lugar de los hechos pues lo analizamos utilizando Google Earth. Con esa información, entonces teniendo en cuenta y las imágenes, porque antes de ir al sitio yo tengo que prepararme, bueno, nosotros lo hacemos en mi caso, yo lo hago con equipo de estación total, como lo había comentado anteriormente, y también con dron, dependiendo del área donde se pueda volar, ¿sí? Entonces, antes de ir al lugar de los hechos, debo preparar tanto qué es lo que voy a medir, cuál es el punto de referencia que tomó la policía judicial para fijar los elementos de materia de prueba, ubicarlos en Google Earth, a ver si se observan, si en algunos sitios no se puede verificar, y hacer la programación del vuelo también. Hay que hacer la planeación del vuelo con el dron. Entonces ya... Antes de pasar, esa planeación del vuelo que hablaste en Colombia, ¿cómo se hace? Y ahí yo te voy a contar un poco cómo se hace acá, digamos, después. Bueno, aquí sencillamente, digamos, ubicamos en Google Earth el sitio de los hechos, ¿sí? A partir de una aplicación verificamos si es factible hacer el vuelo en ese sector, ¿sí? Que la zona es segura, no hay riesgo de vuelo, o que igual, si hay riesgo de vuelo, los drones vienen definitivamente ya tienen ese tema ¿de qué? De la seguridad del vuelo, de que no lo va a dejar iniciar, ¿no? Entonces, sencillamente, a partir de que sí se puede hacer el vuelo en el lugar de los hechos, hacemos la planeación con cualquier aplicación, cuál es el área que voy a volar, cuál es el área que me interesa, ¿sí? Cuántas fotografías va a tomar, cuál va a ser la altura de vuelo y cuál va a ser los diferentes traslados que voy a manejar. Ahora, estando en el lugar, sí debo verificar nuevamente ese vuelo que programé para mirar la altura, teniendo en cuenta árboles, edificios, entre otras cosas, ¿no? Y dígame. ¿Qué aplicativo están usando ustedes para esos casos? Yo utilizo, como utilizo el iPad, utilizo GS Pro de DJI, ¿sí? Y cuando utilizo el celular, puedo utilizar Pix4D Capture o puedo utilizar, hay uno de Maply también. Y con el dron pequeño, con el Mavic Mini, que ya Ajá. estaba investigando que ya se puede hacer vuelo autónomo, porque es que es lo importante de un dron, que se puede hacer vuelo autónomo, si no nos toca Ajá. manualmente. Con el Mavic Mini ya hay una aplicación, es DroneLink, ¿sí? Que puedo hacer ese mapeo, ¿no? Sí, explicarle a la gente de qué se trata este vuelo autónomo.
Porque yo Bueno, lo sé, pero la gente tal vez no lo sepa. sí, el vuelo autónomo lo que buscamos es que programemos, determinemos cuál es el área que vamos nosotros a mapear, cuál es el área que vamos a volar, donde van a tomar las fotografías. Y que en esa área sea el dron el único que va a hacer ese vuelo, o sea, automáticamente va a hacer su vuelo, va a iniciar el vuelo y va a regresar al punto de partida, va a hacerlo de manera automática. Y las fotografías que va a registrar en el área que nosotros dibujamos, todas las fotografías las va a hacer a un intervalo de tiempo que en el caso de Mavic Mini lo hace cada 2 segundos, ¿sí? Va a generarlo de manera automática. O sea, todo el vuelo lo va a hacer de manera automática. ¿Sí? No tengo que manipular el dron ni para despegar ni para aterrizarlo. ¿Sí? Entonces, Exactamente. solamente darle play en inicio y no más. Ujú. Que Esto, hay que esto, tener en cuenta es si estamos cerca de una montaña y le di un ángulo de 45 o 60 grados a la cámara, pues claro, el dron se me va a ir demasiado lejos, hacia atrás, y me puede impactar a la montaña. Entonces ahí tengo que pausar el vuelo y sí tengo que estar visualmente, tener visualmente el dron, ¿no? Perfecto. Esto, digamos, esto que vos acabás de mencionar y muy bien detalladamente, también lo hacemos acá en Brasil, solo que en Brasil el espacio aéreo es regulado por una entidad estatal y para cada vuelo que nosotros querramos hacer en cualquier lugar, no en determinado lugar, en cualquier lugar nosotros tenemos que solicitar autorización porque le tenemos que decir a la entidad reguladora desde qué hora hasta qué hora vamos a realizar ese sobrevuelo en esa zona y ellos tienen que autorizar ese vuelo para ese determinado lugar. Y en los casos, por ejemplo, en los que existan aeropuertos cercanos o existan lugares en donde exista cierto bloqueo, ellos puedan liberar ese espacio durante ese tiempo. Esto te digo porque ya me ha pasado, aún con permiso autorizado, en ciertos lugares cercanos al aeropuerto, no sé cómo lo hacen, pero los reguladores del espacio aéreo no permiten que el drone levante vuelo, lo bloquean automáticamente. Sí, Entonces, logramos encender, pero no puede volar en esa zona porque existe un bloqueo. claro, claro. Recuerde que como nosotros actualizamos la aplicación de vuelo seguro, ¿sí? Entonces él va actualizando incluso las áreas de restringidas o las áreas de zonas seguras. Ya anteriormente eran, si no estoy mal, 5 kilómetros alrededor de un aeropuerto, ahora son 9 kilómetros aproximadamente. Efectivamente, no, en Colombia nosotros no pedimos autorización para hacer ese vuelo en cualquier lugar del país, pero digamos que cuando estamos cerca en un sitio, la aplicación inmediatamente nos dice usted está en una zona Sí, restringida, por favor solicite, inmediatamente la aplicación nos sale el mensaje solicite autorización. Entonces ahí mismo uno solicita la autorización, su número de teléfono y ya le desbloquean, ¿sí? Entonces ya bien. puede hacer el vuelo. Incluso hay vuelos que solamente he podido realizar a 60 metros, no más de ahí. Pero ya hay en otras zonas que efectivamente no se puede hacer. Entonces, si yo lo quiero hacer allá, ahí sí debo hacer la solicitud directamente a la Aerocivil, ¿sí? Acá por ley, digamos, todos los pilotos de drones debemos pasar por un curso, así como se Sí, pasa un curso de conducción, y para fundamentalmente tener noción de las limitaciones legales que tenemos. Por ejemplo, con los drones no podemos volar a una altura superior a 200 metros porque a partir de los 200 metros el espacio aéreo corresponde a los helicópteros, por ejemplo. Y también dentro de lo establecido es que eh, existe una prioridad en el espacio aéreo. Eso quiere decir que cuando uno está haciendo un sobrevuelo y avista un helicóptero, la prioridad de vuelo obviamente es del helicóptero y nosotros tenemos que bajar automáticamente ese dron. Te están saludando desde Paraguay, B. Chávez. Eh, y a ver, preguntan, ¿cómo se llama ese dron y el app que manejas? yo manejo Phantom 4 Pro, versión Yo 2, y con también. este manejo las aplicaciones, digamos, con la que usted se sienta más cómodo, ¿sí? Que sea fácil para usted manejar. Digamos, si yo quiero hacer
un vuelo en tercera, para hacer un mapeo en tercera dimensión, obtener 9 puntos, si quiero obtener 9 puntos, y utilizo Pis4D Capture, digamos, él me permite hacer una malla, pero la malla siempre va a ser rectangular, no me permite modificarla, ¿sí? Mientras que si utilizo GS Pro de DJI, esa sí me permite generar la malla en cualquier polígono que como yo lo quiera hacer, ¿sí? Entonces me permite manipularlo, que por ejemplo ahí poco, digamos, he hecho algunos clips de videos y los he ido publicando ahí poco a poco. Sí, 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 lo vimos. Y al que no, digamos, ya aprovechamos y contarles a la gente cuál es tu perfil en Instagram, como para que la gente pueda entrar y ver también los trabajos que ustedes realizan. Ah, ok, gracias. El perfil es SIF, guión abajo, guión al piso. Es Ujú. ese SIF, lo deletreo, C de casa, I de iglesia, F de faro, T de Tolima, nuevamente T de Tolima. Y Perf- guión al piso. Perfecto. Vos también hablaste de la estación total. Sí, digamos que, ¿qué es lo que utilizo con el dron? Pues hago el procesamiento de las imágenes, obtengo una nube de puntos y un ortomosaico. Pero recordemos que tener 9 puntos y medir sobre 9 puntos tomadas con un dron, únicamente con el dron, con las imágenes que este nos está entregando a partir de unas coordenadas geográficas, ¿sí? Depende de la altura, depende del vuelo, depende del número de satélites con que se haya conectado, va a tener una precisión. Y pues la precisión a veces tenemos unos márgenes y también el procesamiento de la 9 puntos. Porque para hacer el ortomosaico necesito hacer un procesamiento de las imágenes con 9 puntos y depende de la calidad con que se haga, también me va a reducir la precisión. Entonces, como tengo errores en las medidas a partir de 9 puntos, pues para mí es esencial llevar la estación total porque es el equipo que me va a dar a mí la precisión que necesito para todos los datos que nosotros vamos a calcular, para cálculos físicos, cálculos de la geometría de la vía, el radio de curvatura, la pendiente, porque la estación total me da una precisión de 2 milímetros. Si yo lo hago solamente con el dron, con una nube de puntos, porque no es del ortomosaico, porque también, digamos, algunos peritos pueden trabajar solamente en 2 dimensiones. Y si tienen un ortomosaico con 2 medidas o 3 medidas que hayan tomado en campo, pueden tener la precisión de ese ortomosaico es de acuerdo a las medidas con las que usted tomó allá en campo, ¿sí? Entonces, todo lo que midan en ese ortomosaico van a tener esa precisión. ¿Cuál Pero es la precisión de 9 puntos del drone, del Pero la ortomosaico? precisión, lo que Ah, yo le decía, depende de la altura, depende del procesamiento de la 9 puntos, la calidad que yo le haya dado, ¿sí? Entonces ahora el último que hice, no lo había hecho antes, estaba haciendo esa medición con un vuelo autónomo del Mavic Mini, comparándolo, y la comparación, precisamente estaba ahora trabajando en él, me dio un resultado, ya le digo, en altura tiene más error que en medidas horizontales, ¿sí? En ujú. altura tiene bastante error. Entonces, el Mavic Mini, aunque pues la calidad de la cámara es 12 megapíxeles, ¿sí? No es comparable con los profesionales, pero tiene también muy buena imagen que se puede obtener si voy a trabajar con un ortomosaico. Pero para trabajar con 9 puntos voy a tener unos errores, por ejemplo. Con la estación total yo mido la pendiente, ¿sí? Hice 2 mediciones de la pendiente con la estación total, donde tengo 3.6 grados de pendiente, ¿sí? Pero si lo hago sobre la 9 puntos, la primera medida que hice es de 2.9 grados, ¿sí? Entonces, con respecto a 3.6 que me dio la estación total, y luego lo hice en otra parte y me da 4.4 grados la 9 puntos. O sea, bastante, la diferencia es bastante, es alrededor la diferencia es del 20%, ¿sí? Con respecto a la estación, que la estación, la diferencia entre las dos medidas de la estación solamente fue de 0.05 grados. O sea, siempre que voy a manejar cualquier trabajo de reconstrucción, la confiabilidad me da las medidas de la estación total. Lo que hago con el dron es recrear en tercera dimensión para hacerlo ver lo más real posible Posible. al lugar de los hechos, pero el ortomosaico sí lo puedo adecuar directamente a las medidas de la estación total. Entonces, todo lo que yo mida dentro del ortomosaico van a tener la misma precisión de la estación total, ¿sí? Entonces, el trabajo del ortomosaico es muy bueno y lo complementamos con a 9 puntos para obtener en 3D mejor el lugar de los hechos, más ambientado, ¿no?
Ujú. Una de las preguntas que fue repetitiva a lo largo del día hoy en nuestra caja de preguntas es ¿qué software están utilizando ustedes para la reconstrucción de accidentes de tránsito? Yo utilizo Faroson, también he utilizado AceFX, que hoy en día se llama Trivial Forensics, ¿sí? Y también pues estuve en una capacitación en España realizando lo que es la reconstrucción con PhysiCrash, que son simuladores, son muy buenos, ¿no? Excelentes, pero digamos que ya había comprado Faroson, ¿sí? Y ahora hicimos la actualización. Es un trabajo muy rápido que se hace con la precisión pues, de la estación total, los equipos que utilizamos. Nos permite adecuar ese ortomosaico a, la nube, a los puntos que tomamos con estación total. Si tengo una pendiente, pues ese ortomosaico va a crearse como una pendiente. Si es una pendiente que, o es una curva y contracurva con pendiente y peralte, pues de acuerdo a las medidas que yo tome con la estación total, que es la que me da la precisión, pues ese ortomosaico se va a adecuar a esas medidas que hice, ¿no? Entonces, nos ha servido, o digamos, ha sido de gran utilidad eh, por la precisión que nos da, la rapidez que podemos hacer en los trabajos, ¿sí? Y la representación, la recreación gráfica que nos da, ¿no? Eh, ¿Cuál es, porque yo también trabajo con la tecnología de Faro, cuál es la semejanza, si es que la tiene, o cuáles son las diferencias con el PC Crash? Bueno, es que el PC Crash es un simulador. Usted conoce que efectivamente con PC Crash nosotros podemos colocar las posiciones relativas de los vehículos y esas trayectorias pre-impacto y él nos va a decir qué posiciones finales va a tener, cuáles van a ser los movimientos, ¿no? Por esa física que tienen ahí, que tiene el software para poder hacer esos cálculos. Mientras Que Faro también no lo tiene tiene eso. Faro. Faro no, porque Faro lo que hacemos es animación. Entonces, nosotros creamos esa trayectoria pre-impacto y post-impacto, ¿sí? Si nosotros le decimos al software que después del impacto haga 3 giros, hace solamente 3 giros. Mientras que el de PC Crash no. PC Crash le decimos cuántos giros puede dar a partir de ese impacto en las posiciones relativas y a esas velocidades que yo le coloque. Pero el Faro 3D Zone está teniendo cálculos también para hacer reconstrucción. Sí, claro, pero digamos, momentum. Podemos hacer Ajá. momentum lineal, momentum a 90 grados, diferente 90 grados, pero no nos hace esa simulación del posimpacto. ¿Qué pasaría? Si usted no hace los movimientos giratorios de los vehículos, cuántas rotaciones puede dar, él lo va a hacer de manera secuencial, Automático. simplemente impacta y sigue. ¿Sí? Ujú. No hace ningún movimiento de giros, mientras que Basic Crash sí. Él le va a determinar cómo se va a mover el vehículo, pero eso de qué depende, cómo va usted a colocar esas posiciones relativas y cuál es la velocidad. Ujú. En la mayoría de los casos es más fácil o es más común poder animar que reconstruir o ¿cómo están con ese tema ustedes? Bueno, sí, hay peritos que hacen animación, ¿sí? Y animar es colocar en movimiento esas masas sin tener en cuenta la realidad de Claro. los hechos. Entonces, lo importante de un dictamen pericial con esa visualización 3D que nos presentan, a veces nosotros lo que presentamos los peritos, es qué hay detrás de esa representación. ¿Qué análisis hizo el perito para llegar a concluir que efectivamente ese posimpacto sea en esa área? ¿Sí? El impacto sea en esa área y ese posimpacto para que llegue a esas posiciones finales, porque hay algunos que hemos recreado o han recreado donde el peatón sale caminando a 30 kilómetros por hora, ¿sí? Y lo presentan de esa manera, ¿ya? Y hay otros que sale impactando un campero a un bus, ¿sí? Que es de gran masa, lo impacta y sale arrastrando al bus hacia el costado derecho. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué están haciendo esos peritos con esas animaciones? ¿Sí? Claro. Porque muchos no entienden, digamos, que una cosa es animar y otra cosa es reconstruir. El común de la gente cree que estamos hablando de la misma situación cuando hablamos de animación y cuando hablamos de reconstrucción. Ahí Chávez pregunta, ¿el margen de error podría producirse durante el solapamiento de las imágenes? Ah, ok. Cuando se vuela el dron, sí. Digamos que se acorta el margen de error, ¿no? Entre más solapamiento entre imágenes, mayor traslado, pues voy a reducir error también. Pero, claro,
siempre y cuando haga un buen procesamiento de esa nube de puntos, porque digamos, a veces cuando hacemos un pago en internet para que nos hagan el procesamiento, ¿sí? Bueno, lo hacen en calidad media y a usted le llega en 2 horas el archivo, pero hacer un buen procesamiento en calidad alta o máxima, que me ha pasado, me he demorado entre 12 a casi las 24 horas, dependiendo de la cantidad de fotografías, dependiendo de la calidad de la fotografía, entre otras cosas, y darle ese máximo. Y bueno, el computador también tiene que tener un buen procesador, etcétera. Ajá. ¿Qué modelo de estación total manejas? Una Nikon Nivo 5C. Perfecto. Yo supongo que a lo largo de la transmisión hice las preguntas que tal vez las personas que nos están acompañando querían hacer o estaban ávidas de conocer. Si hay otras preguntas, por favor, la van haciendo porque si no vamos a terminar enseguida nuestra transmisión. Voy a leer un poco acá, que era lo que yo tenía. ¿Ustedes están con algún curso? ¿Están brindando algún curso online, Edwin? Por el momento no, digamos que sí vamos a lanzar ahora uno de planimetría y topografía, ¿sí? Para la criminalística en general, que lo estaremos lanzando ya este siguiente mes con un instituto técnico de Formatec, es un amigo también que trabajó conmigo en la Policía Nacional. Entonces, ya hicimos uno de Policía Judicial, ahora queremos hacerlo y fomentar mejor, dar a conocer esas herramientas, no solo el trabajo de herramientas tecnológicas, del software, no, sino que realmente la persona antes de entrar a trabajar con tecnología, trabaje primero de forma manual, que entienda la geometría aplicada, ¿sí? A esos labores de criminalística para hacer planos en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, entienda esa geometría plana, la geometría euclidiana, y que a partir de allí pueda realizar planos de forma manual, con coordenadas cartesianas y triangulación, utilizando escuadras, compás, luego llevarlos precisamente a software en 2 dimensiones, para con ortomosaicos y con nube de puntos de estación total o con puntos de estación total puedan hacer sus reconstrucciones en 2 dimensiones o 3 dimensiones. ¿Cuál sería el software para esos casos? Lo estamos mirando, digamos, uno fácil hoy en día que podamos descargar, hay dos, hay uno que se me olvida el nombre, pero bueno, Faro permite descargar, Faro son 2D. Entonces, Faro son 2D, lo pueden descargar y pueden hacer práctica durante 30 días, ¿sí? Entonces, esa es una forma de trabajar con los estudiantes. Y hay otro que también es de prueba, pero se me olvida el nombre, lo trabajan mucho en México. ¿El SketchUp? No, no, no. En 2 dimensiones le diría ya el nombre, a ver, pendiente, si es que no lo borré, de aquí de mis favoritos. Ah, te lo quedo debiendo, creo que lo borré de favoritos. No lo estás usando entonces. No, no lo estoy usando. Es Hey, que ya me acostumbré a Faro y me quedé con Faro claro. en el 2D, 3D, etcétera, ¿no? Pero digamos Sí. que cuando voy a dictar clases, siempre llevo mi computador, siempre trabajo con Faro y al estudiante le dejo su libre elección, pero para descargar ahorita que sepa que en 2 dimensiones o en 3, lo que pasa es que en tercera dimensión, ¿por qué no aconseja uno casi que descarguen eso? Primero porque el software que necesita para manejarlo, el computador que necesita una tarjeta gráfica de 4 GB, necesita una buena RAM, necesita un Core i7 al menos. Ahí están diciendo el Zen 4 PD. No sé si ese es el que están usando en México. Zen Zen, 4. Hola, Cintia. Saludos. Cintia. 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 Ella está Y activa en el diga, compañera Violeta, de desde Paraguay. ¿Qué era otra cosa que yo iba a preguntar? No sé si alguien tiene otra pregunta. ¿Este curso va a ser online o es presencial? online, va a ser online. Bien. ¿Ustedes lo van a lanzar ahí en la página web o en su perfil Sí, de Instagram? vamos a tener en la página web de CIF, de Formatec también, aquí por medio de Instagram, en CIF, vamos a promocionar pues ese tema de cómo llevar o evolucionar la planimetría hasta que puedan hacer dibujos en 2 y 3D dimensiones. ¿Cuál es la página de CIF? La página de CIF es www.cif.com. Ajá.
para que por favor miren la letrica, SIF. Sí. Eh, Educador para la vida, te mando un saludo especial. Después, cualquier cosa en el perfil está y si no, nos mandan a nosotros alguna pregunta que nosotros les vamos a pasar el nombre de la página. Y Violeta te está preguntando justamente los detalles del curso. Claro, claro. Nuevamente va a ser planimetría y topografía. Vamos a empezar con una geometría plana, luego lo llamamos la planimetría para la reconstrucción, no solo de tránsito, sino cualquier hecho delictivo, ¿sí? Y la topografía ya con herramientas tecnológicas. Entonces vamos a darle los puntos para que haga su recreación en 2D, luego en 3D, depende del software que estén utilizando, ¿sí? Lo mismo allá los amigos del Educador para Vías, el Educador para la Vida son amigos de la emisora Mariana, un programa muy bueno de todos los sábados que se da aquí en Colombia a las 2 de la tarde. Bien. Te están mandando saludos de Corrientes también. Corrientes es una provincia de Argentina, justamente de donde yo provengo y en donde está la Facultad de Criminalística. ¿Regalen el MOOC? Preguntan ahí. Pues es que como no se puede hacer cursos presenciales, pero ahí tengo una room, pero no. Bueno, cuando se puedan hacer presenciales, con mucho gusto. Obrigado, Mesquita, tudo bem? Entonces es eso, creo que hablamos de todo un poco, hablamos de investigación, hablamos de reconstrucción, hablamos un poco de los cursos que están haciendo, de SIF también. Creo que cumplimos con lo que queríamos traer para la gente. Es claro que seguramente vieron muchos términos técnicos dentro de nuestra charla que seguramente quedaron en el aire, pero que obviamente algunos de ellos yo intenté pasártelo justamente para que la gente pueda entender, pero bueno, yo les invito a todos aquellos que quieran especializarse más, sigan tu perfil, hagan el curso que vas a abrir a partir de este mes o del mes que viene. Y bueno, desde ya te agradezco, Edwin, que hayas aceptado esta invitación, que nos hayas compartido con nosotros este café pericial en este sábado. Gracias, Roberto, muy amable a todos los que están en este momento siguiéndonos aquí en esta charla tan amena. Y bueno, y los que quieran colaborar con algunas bases de datos de aceleración de vehículos, estamos dispuestos, estábamos haciendo un proyecto donde vamos a aplicar, ojalá podamos hacer una predicción de coeficientes de fricción utilizando Machine Learning, vamos a ver, pero necesitamos mucha cantidad de datos, entonces los que puedan coger su vehículo, hacer aceleraciones, bienvenidos. Perfecto, ahí el ingeniero que yo te dije que iba a hacer el contacto fue creo que compañero de Solange Mezquita, que es una perita de acá de Florianópolis. Este ingeniero es el que hizo las pruebas de frenado y estaba tabulando y estaba sistematizando toda la información, así que yo voy a tratar de entrar en contacto esta semana para que nos pueda compartir estos datos y yo voy a hacer el puente entre ambos. Así que vale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos y buenas noches, Edwin. Gracias, igualmente, buenas noches para todos. Listo. Así que estuvimos hablando con Edwin Remolina de Ecuador. ¿Puedes saber? Colombia, Colombia. Ah, de Colombia, perdón. De Colombia. Sí, 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 sí. El sábado que viene vamos a estar con otro tema, seguramente ya ese café pericial va a ser en portugués, con otro tema, con otro asunto. Les invito nuevamente a que sugieran los temas que quieren que abordemos y también los invitados que quieren que estén en los cafés pericial de los sábados a las 8 de la noche. Así que muchísimas gracias a todos por la compañía y nos vemos el próximo sábado si Dios quiere.